Hola a todos, este vídeo es para la asignatura de complementos para la formación disciplinar en la especialidad de matemáticas y se trata de una clase de geometría en la que se enseña cómo calcular el área y el volumen de un prisma y va dirigido a alumnos de segundo de la ESO. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy vamos a aprender el concepto de prisma, ¿vale? ¿Qué es un prisma y qué características tiene? También veremos cómo podemos clasificar estos prismas y así saber qué tipos de prismas nos podemos encontrar. Otro concepto importante que vamos a aprender es el desarrollo en plano de un prisma, ¿vale? Concepto importante para después aprender cómo calcular el área de este prisma y finalmente cómo se calcula el volumen de un prisma. Antes de nada, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría que hiciésemos memoria de algunos conceptos que ya hemos visto en clase y que son necesarios para poder entender mejor qué es un prisma. Si recordamos lo que es un polígono, ¿vale? Un polígono es una figura geométrica plana, está limitada por un número finito de líneas rectas, ¿vale? Importante que sean líneas rectas y que estas líneas rectas se conectan formando una figura cerrada, ¿vale? Tiene que ser una figura que esté cerrada. Aquí os pongo el ejemplo, ¿vale? de tres figuras planas, en la que podemos ver la primera, ¿no? Es una figura, todos sus lados son líneas rectas, está cerrada, por lo tanto este ejemplo sería un polígono. El segundo ejemplo, vemos que es una figura plana, que está cerrada, pero no todos sus lados son líneas rectas, ¿vale? Tenemos una curva, por lo tanto, esto no sería un polígono. Y este tercer ejemplo de figura plana está formada por líneas rectas, pero no está cerrada, está abierta. Por lo tanto, este ejemplo tampoco sería un polígono, ¿vale? Solo el primer ejemplo, ¿vale? Cumple las características de polígono. Algunos ejemplos de polígono que ya conocéis son el triángulo, por ejemplo, ¿vale? Un polígono de 3 lados, el cuadrilátero, que sería un polígono de 4 lados, el pentágono, un polígono de 5 lados y, por ejemplo, un hexágono, ¿vale? Que sería un polígono de 6 lados. Otro concepto que me gustaría que recordásemos, ¿vale? Es el concepto de poliedro. Un poliedro es un cuerpo geométrico de 3 dimensiones, donde sus caras son polígonos, ¿vale? Polígonos, estas figuras planas que acabamos de recordar. Las partes que componen el poliedro son las caras, que son polígonos que delimitan, que forman este poliedro, los lados de estas caras, que son las aristas, y los puntos que unen las aristas entre ellas son los vértices. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un poliedro, que es un cubo, ¿vale? Una figura que todos conocemos. Bueno, pues esto de aquí sería una de sus caras, ¿vale? Como por ejemplo esto de aquí. Los lados de estas caras son lo que llamamos arista. Y estos puntos que unen las aristas es lo que llamamos vértice. Y ahora que ya recordamos, ¿vale? Ya hemos repasado el concepto de polígono y de poliedro, ya estamos listos para, bueno, aprender el concepto de un prisma. ¿Qué es un prisma? Pues bien, un prisma es justamente un poliedro, ¿vale? Pero que cumple unas características, y es que tiene dos caras que son exactamente iguales y paralelas, y cuyo nombre es base, les llamamos bases, y que se unen mediante unas caras laterales que son paralelogramos. Pues bien, vamos a ver esta definición con un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Este ejemplo de aquí, este poliedro es un prisma. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos bases, que son pentágonos, que son idénticos y, como podemos ver, son paralelos. ¿Y cómo se unen estas dos bases? Se unen mediante estas caras laterales, que son rectángulos, ¿vale? Son paralelogramos. Y como el prisma se trata de un cuerpo de 3 dimensiones, pues tiene una característica, es que tienen altura, ¿vale? Los prismas tienen
el concepto de altura, ¿vale? Ya no son figuras planas, ya tienen una altura. Tipos de prismas que podemos encontrarnos, ¿no? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, pues según sus bases, ¿vale? Si estas son polígonos regulares, es decir, polígonos que todos sus lados tienen la misma longitud, que son iguales, pues estaríamos hablando de prismas regulares. Si, en cambio, sus bases son polígonos irregulares, es decir, que sus lados son distintos, serían prismas irregulares. Si las caras laterales de estos prismas son rectángulos o cuadrados, son prismas rectos, ¿vale? Reciben el nombre de prisma recto. Y en el caso de los prismas rectos, la altura de este prisma coincide con la longitud de las aristas de la cara lateral. En el caso en que las caras laterales sean romboides o rombos, ¿vale? Es decir, que las bases no forman un ángulo recto, sus aristas no forman un ángulo recto con las aristas de las caras laterales, estaríamos hablando de prismas oblicuos. Y otra clasificación sería según sus bases. Si estas son polígonos convexos, se llaman entonces prismas convexos, y en el caso en que sus bases sean polígonos cóncavos, estaríamos hablando de prismas cóncavos. Y para finalizar, otro tipo de prisma, ¿vale? Los prismas también se pueden clasificar, ¿vale? Según el número de lados que tienen sus bases. Por ejemplo, en el caso en que sus bases sean triángulos, se llaman prismas triangulares. Si sus bases son cuadriláteros, se llaman prismas cuadrangulares. En el caso en que las bases sean pentágonos, serían prismas pentagonales. Y, por ejemplo, en el caso de que fuesen sus bases hexágonos, se llamarían prismas hexagonales. Bueno, y ahora veremos lo que es el desarrollo en plano de un prisma, ¿vale? El hacer el desarrollo en plano de un prisma consiste en obtener una figura plana a partir de un prisma, ¿vale? Que esta figura esté formada por todas las caras que componen este prisma. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este prisma, ¿vale? Este prisma que sería un prisma hexagonal, ¿vale? Sus bases son hexágonos. Bueno, pues si queremos hacer su desarrollo plano, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que, si os imagináis que esto fuese como una caja, ¿vale? Todos, ¿no? A veces hemos cogido una caja de cartón, ¿no? Y la hemos abierto y la hemos pasado a tener un cartón plano. Pues esto sería lo mismo. Sería coger este prisma y ir abriendo sus caras, ¿vale? Hasta obtener esta figura plana, ¿vale? Aquí podemos ver cómo hemos ido desplegando todas sus caras laterales, estas de aquí, creando esto de aquí, y sus bases, ¿vale? Que serían, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de la caja, ¿no? Serían sus tapas, ¿no? Como también las hemos levantado, ¿vale? Que son estas de aquí. ¿Por qué es importante aprender cómo desarrollar en plano un prisma? Bueno, pues porque vamos a aprender a calcular el área de los prismas, ¿vale? Hasta ahora sabíais cómo calcular el área de figuras planas, ¿vale? Es un concepto que ya conocéis, pero no el de calcular el área en 3 dimensiones. Entonces, como ya sabéis, calcular el área de una figura plana, ¿vale? Es calcular su superficie. Pues calcular el área de una figura de 3 dimensiones es lo mismo, es calcular la superficie, ¿no? de sus caras. Entonces, pasarlo a una figura plana, ¿vale? Es algo que conocéis, es decir, ya sabéis cómo calcular el área de estas figuras planas. En este ejemplo ya sabéis cómo calcular el área de los hexágonos, sabéis cómo calcular el área de un rectángulo, por lo tanto seríais capaces de calcular el área de este prisma, ¿vale? Por eso es importante, ¿vale? Es algo que ayuda para poder calcular el área de un prisma. Y bien, pues ¿cómo lo haríamos, no? Lo primero de todo, ¿qué es el área de un prisma? Bueno, pues es la suma de las áreas de todas sus caras, ¿vale? Su unidad principal es el metro cuadrado, ¿vale? Importante, cuando calculemos el área de un prisma es lo mismo que cuando calculamos el área de una figura plana, por ejemplo, un cuadrado, ¿vale?
Sus unidades son metros cuadrados, centímetros cuadrados, bueno, lo que pertoque, ¿vale? Pero cuadrados. Podemos distinguir, ¿vale? A la hora de calcular el área de un prisma, ¿vale? Lo podemos separar en dos partes. El área basal, que es la suma de las áreas de las dos bases que forman el prisma, y el área lateral, que es la suma de las áreas de todas sus caras laterales. Y una vez tenemos el área basal y el área lateral, para calcular toda el área de un prisma simplemente tenemos que sumarlas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un prisma que es un cubo, ¿vale? Cuyas aristas tienen longitud h. Bueno, pues si queremos calcular el área de un prisma, empecemos, ¿no?, haciendo su desarrollo plano. Bueno, pues aquí hemos hecho lo que os comentaba, ¿no? Imaginemos que esto es una caja, ¿vale?, que tiene forma de cubo, y la hemos abierto y obtenemos este desarrollo plano de aquí. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos calculando su área lateral. En azul, ¿vale?, están marcados sus caras laterales, ¿vale? Tenemos que calcular esta área de aquí. Para hacerlo, importante, fijarnos qué son sus caras laterales, qué tipo de polígono es. Son cuadrados, ¿vale? Todos son cuadrados de longitud h y el número de caras laterales que hay es igual al número de aristas que tiene la base. Esto vale para cualquier prisma, no solo para este ejemplo concreto de un cubo, ¿vale? Para cualquier prisma, el número de caras laterales es exactamente igual que el número de aristas que tiene su base. Una vez hemos identificado esto, ya sabemos que sus caras laterales son cuadrados y que hay en total 4 cuadrados. Bueno, pasamos a calcular el área de uno de estos cuadrados, ¿vale? El área de una cara lateral será h cuadrado, ¿vale? Es la fórmula del área del cuadrado. Y toda el área lateral será multiplicar el área de una de las caras laterales por 4, porque tenemos 4 caras laterales. Por lo tanto, el área lateral de este ejemplo concreto sería 4h cuadrado. Ahora pasaremos a calcular el área basal. En azul os he pintado las bases para identificarlas. Importante, identificar qué tipo de polígono son las bases. En este ejemplo son cuadrados. ¿Y cuántas bases hay? Hay 2. También importante, no nos olvidemos que son 2 cuando apliquemos la fórmula. El área de una de las bases, ¿qué sería? H cuadrado. Son cuadrados, aplicamos la fórmula del área del cuadrado, h cuadrado. Y el área basal, 2 por el área de una base, ¿vale? Recalco lo del 2 porque es muy fácil cuando calculamos el área basal olvidarnos una de ellas, ¿no? Sobre todo, son 2 bases, siempre multiplicar por 2. Una vez tenéis el cálculo de una de las áreas de las bases, multiplicar por 2. Bien, ahora que ya tenemos el área lateral y el área basal, simplemente tenemos que aplicar esta fórmula de aquí, ¿no?, que era el área total, el área de la suma la suma del área lateral y del área basal. Si teníamos un área lateral de 4h cuadrado, un área basal de 2h cuadrado, nuestra área total de este prisma sería 6h cuadrado. Bueno, como habéis podido ver, aplicando los conceptos que ya conocéis, el calcular el área de figuras planas, sois capaces de calcular el área de cualquier prisma. Y una vez aprendido cómo calcular el área, pasamos a aprender a calcular el volumen de un prisma. ¿Qué es el concepto de volumen? ¿Vale? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Ahora, los prismas son cuerpos geométricos de 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, ocupan un espacio y el volumen se encarga de calcular, ¿no?, digamos, este espacio que ocupa este cuerpo. Sus unidades principales son el metro cúbico, ¿vale? Importante, cuando calculemos volúmenes, las unidades que tenemos que poner son cúbicas, no cuadrados como hasta ahora con el área. Y el volumen de un prisma se calcula haciendo el producto del área de una de sus bases
por la altura del prisma, ¿vale? Aquí no nos liemos, ¿vale? Es el área de una de sus bases, simplemente por la altura. No nos confundamos con el cálculo del área basal, donde hacíamos la suma, ¿no? El cálculo de las dos áreas, ¿vale? Volumen, área de una base por la altura. Y veamos esto con un ejemplo que se entenderá mejor. Si tenemos el cubo que hemos visto antes, este cubo con aristas de longitud h, el cálculo del volumen sería el área primero de una de las bases, que sería h cuadrado, porque eran bases que son cuadrados de longitud h, y si lo multiplicamos por la altura, que es h también, daría h al cubo. ¿Vale? Entonces, una cosa que me gustaría, ¿no? es bueno, que viésemos un poco ejemplos, ¿vale? De prismas que tenemos en la vida real, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un prisma triangular, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un edificio que tiene justamente la forma de un prisma triangular. Como ejemplos de prismas cuadrangulares, pues nos encontramos muchos a diario. Un ejemplo, pues mira, sería como una caja de cartón, ¿no? Prismas pentagonales, aquí os he puesto el ejemplo de este edificio, que es el del Pentágono, que tiene la forma de un prisma pentagonal. Y un ejemplo de prisma hexagonal, por ejemplo, sería pues esta cajita, joyero, que tiene la forma de prisma hexagonal. ¿Por qué me hacía gracia enseñaros ejemplos reales, ¿no? de prismas? Bueno, pues porque entendáis un poco la importancia de entender qué son los prismas, qué características tienen, por qué tenemos que aprender, ¿no? Por qué es necesario aprender a calcular su área y su volumen. Bueno, pues porque son figuras que nos encontramos a diario, que están a nuestro alrededor en la vida real, ¿no? Y que bueno, que no sé, nos podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Con la necesidad de imaginaros, ¿no? Que bueno, pues os dedicáis a diseñar pues cajas, tenéis que fabricar una caja para un producto y a lo mejor pues os dicen, mira, pues para cada caja tenéis que gastar X metros cuadrados de material, ¿vale? Que la superficie de estas cajas sean de tantos metros cuadrados. Pues diséñalo, ¿no? Bueno, pues es necesario aquí aplicar conocimientos, ¿no? de cómo se calcula el área de un prisma, para obtener, por ejemplo, ¿no? qué longitud necesitamos de las aristas de ese prisma, ¿no? Cómo diseñarlo. O el concepto de volumen, a lo mejor, pues mira, necesitamos una caja que tenga la capacidad de almacenar tanto volumen de líquido o de cualquier material, producto. Bueno, pues aquí necesitaríais aplicar, ¿no? Estos conocimientos de cálculo del volumen. En definitiva, que son conceptos necesarios, que los veréis a diario y que es muy útil el saber calcularlo. Bueno, y para resumir un poco, ¿no? lo que hemos visto hoy, hemos visto el concepto de prisma, ¿vale? Que para recordar son poliedros que están formados por dos bases, que son polígonos exactamente iguales, que son paralelos y que se unen por caras laterales, que son paralelogramos. Recalcarlos la importancia de por qué lo aprendemos, porque son elementos que encontramos a diario y por tanto es necesario entender qué son, cuáles son sus propiedades y cómo calcular sus áreas, sus volúmenes. Para calcular el área de un prisma, su fórmula es el área lateral más el área basal, ¿vale? El área basal, que es 2 veces el área de una de las bases. Y para calcular el volumen de un prisma es multiplicar el área de una de sus bases por la altura. Y una vez aprendido estos conceptos de prisma, os propongo ahora que hagáis un ejercicio que sería hacer el desarrollo plano de estos prismas de aquí y luego calcular su área y volumen. Este prisma, el primero, es un prisma triangular, su base es un triángulo de lado 10 centímetros, todos iguales, y con una altura de 15 centímetros. Perdón, se me ha colado. Y este prisma es un prisma pentagonal
con unas bases que son pentágonos, y aquí os he dado la longitud de los lados, su apotema, y luego la altura del prisma, ¿vale? Que son 14 centímetros. Entonces me gustaría que hicieseis primero el desarrollo plano, que hicieseis su cálculo, el cálculo de su área y volumen, y luego pues lo ponemos en común y vemos qué resultados hemos obtenido. Muchas gracias.